Maravilloso Dios. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de Dios es cosa que se conquista y los decididos son los que se adueñan de él. Bueno, esta es otra versión, mis hermanos. Le voy a leer la que ustedes conocen. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Padre, gracias por tu palabra en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, mis hermanos, pues ya oraron por mí. Bendito sea el Señor. Vamos a tomarnos estos minutos para hablar de lo que Dios pues nos ha traído y le ha traído en esta preciosa noche. Vamos a estar hablando acerca del tema reino contra reino. Bendito sea el nombre de Jesús. Estas palabras que salen de los labios de nuestro amado Jesús, el contexto en el cual se dicen, se está hablando acerca de Juan el Bautista, del ministerio del Juan el Bautista. Juan el Bautista, hijo de Zacarías, fue concebido milagrosamente, pues Elizabeth, su madre, no podía tener hijos por su edad. Dios pues le habla a Zacarías cuando estaba ministrando en el templo. El ángel le dice, tu esposa va a salir embarazada. Zacarías lo duda. El ángel lo reprende, le dice, el ángel le dice, yo estoy delante de la presencia de Dios. En otras palabras, ¿tú crees que yo te voy a mentir? Estando delante de la presencia de Dios, la señal será que no hablarás hasta que el milagro suceda. Y Zacarías tardó mucho para salir del templo. Recordemos que como sumo sacerdote tenía que entrar a ministrar y todos los levitas y el pueblo esperar la respuesta de Dios. Dicen los estudiosos que si dicen que a algunos sacerdotes había que amarrarlo o por lo menos tener unas campanillas, porque si Dios lo mataba adentro, ¿quién lo sacaba? No podía entrar nadie. Entonces había preocupación porque Zacarías estaba tardando en salir. Algunos decían, a lo mejor ha tenido alguna visión, y fue lo correcto. Zacarías salió mudo hasta que 9 meses después Elizabeth dio a luz a Juan el Bautista, precursor de Jesús, y ahí empezó a hablar. Ahí, cuando el milagro sucedió, entonces Zacarías empezó a hablar. Y Juan el Bautista fue profetizado desde Isaías. Era la persona que iba a preparar el camino para el Señor, iba a allanar los corazones, en buen dominicano, iba a ir ablandando los corazones de las personas, porque habían pasado 400 años de silencio, mucha riqueza histórica, pero proféticamente hablando, no se había levantado desde el último rey de Israel hasta el cautiverio ya de los romanos que habían cautivado. Israel pasó por una serie de cautiverios, los griegos, los romanos, y es en ese escenario que nace Jesús. Ya Juan estaba preso, usted conoce la historia, para no alargarla, le había declarado su pecado, diciéndole a Herodes, no te es lícito estar con la mujer de tu hermano, porque no solamente pecas tú, sino que afrentas al pueblo. Porque, hermano, el pecado que comete un líder como era Herodes, no solamente afrenta a Herodes como líder, sino a todo el pueblo. Por eso Juan le reclamó, afrentas al pueblo, o sea, lo hace sentar en pecado. Herodías pues pidió la cabeza de Juan el Bautista, estando en depresión y preso, manda decir que si Jesús era el que había de venir o esperamos a otro. Fíjense que Jesús no le dice, dile que yo soy el Mesías, no. Jesús lo que le dice, vayan y díganle, los ciegos ven, los sordos oyen, y el reino de los cielos es predicado a los pobres, como dice la profecía. Y como el mismo Jesús dijo, cuando se le dio el rollo de Isaías, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. O sea, le dio a Juan o a sus seguidores
no le dijo yo soy el Mesías porque el mismo Juan lo había declarado, sino que le dijo, le dio las señales que iba a ser el Mesías. Y es ahí cuando Jesús entonces dice, ¿qué salieron a ver ustedes? ¿Un rey con túnica? No, los reyes con túnicas están en el palacio. Más bien os digo que de los nacidos de mujer, nadie es más grande que Juan el Bautista. Y esto es una declaración violenta, hermano, porque Jesús está diciendo que de los nacidos de mujer, nadie ha sido más grande que Juan el Bautista. O sea, tú me estás diciendo que Juan el Bautista es más grande que Moisés, que Isaías, porque a Moisés no lo parió una mujer. Sí, más grande que David. O sea, Jesucristo, recordemos que Juan dijo en una ocasión, es necesario que yo mengüe para que él crezca. Jesucristo lo que está haciendo aquí es honrando el ministerio de Juan el Bautista. No lo desprecien porque Juan el Bautista nunca hizo un milagro. Nunca usted va a ver un milagro registrado que hizo Juan el Bautista. Eso lo dice el Evangelio de Juan. No hizo nunca un milagro. Entonces pudiéramos tenerlo como en poco. Juan el Bautista. No, Jesús está honrando el ministerio de Juan el Bautista. Dice, ok, usted no lo ven en la plaza, no es un rey. Pero ¿quién es Juan el Bautista? Os digo que de los nacidos de mujer no se ha levantado nadie nunca más grande que él. ¿Por qué? Porque fue el precursor del Mesías, porque fue el que Dios utilizó para presentar a Jesús. Sin embargo, él es el más pequeño de los hijos del reino, es más grande que Juan el Bautista, porque ya íbamos a pasar de una dispensación a otra, del ministerio de la ley al ministerio de la gracia, del ayo de la ley al ayo de la gracia. Ayo es el que guía. Entonces, ahí dice Jesús, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Esto tiene mucha interpretación y también muchas versiones. Por ejemplo, como le leí ahora mismo, yo se los digo, de entre los hijos de mujer no se ha manifestado uno más grande que Juan el Bautista. Y sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es más grande que él. Hay otra traducción, la Biblia viviente, que dice, les digo la verdad, de todos los que han vivido, nadie es superior a Juan el Bautista. Sin embargo, hasta la persona más insignificante en el reino de los cielos es más importante que él. Y desde los días en que Juan el Bautista comenzó a predicar hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y solo ahí traduce violentos. El griego ayos traduce violentos, pero en realidad la palabra es esforzado, los que se esfuerzan, los valientes. Porque pudiéramos decir, bueno, ¿qué tipo de violentos? No, los que arrebatan el reino. Desde los días de Juan hasta el día de hoy, la iglesia sufre violencia. Y solo los que se esfuerzan por entrar son los que permanecen en él. Y por eso le puse el tema reino contra reino, hermano, porque siempre que predico, hermano, le digo que esto es una confrontación entre dos reinos, el reino de la luz y el reino de las tinieblas. El apóstol Pedro lo dice de la siguiente manera: Dios nos sacó de las tinieblas a su luz admirable, del reino de Satanás al reino de Cristo. Usted, hermano, tiene que entender. ¿Usted quiere ver cómo se manifiesta el enemigo delante de usted? Propóngase hacer algo para Dios. Propóngase una hora para levantarse en la madrugada y verá que ese va a ser el mejor sueño que usted va a tener. Propóngase, me voy a levantar a las 5, a las 3 a orar a Dios. Y esa es la hora que está más buena la cama. Porque la carne, como leía mi hermano al principio del servicio, la carne no tiene y ni quiere nada que ver con el espíritu. Cuando tú te propones hacer algo para Dios y para el reino, se van a levantar el reino de las tinieblas. Tú vas a decir, pero Dios mío, ¿y qué es lo que está pasando? Donde quiera que me muevo, donde quiera que voy, donde quiera que hablo, es una confrontación. Es como que si el mismo enemigo se ha levantado contra mí. Y es así, mis hermanos. Porque el que no hace mal, está bien.
Pero el que no hace bien es un pasivo. ¿Me explico? Usted quizás no haga maldad, ni haga cosas malas, pero también el no hacer cosas buenas es un pecado de omisión, porque usted es un pasivo. Una gente que está ahí salva, pero amén, que no hace nada ni por el reino, pero ni por su vida espiritual. Propóngase un día para que usted vea leer todos los días, a una hora específica, la Biblia. Y verá cómo viene la gente a visitarlo que nunca lo visita. Verá cómo le escriben por WhatsApp. Verá cómo lo llaman por teléfono. Porque las tinieblas, hermano, nos examinan, nos vigilan. Somos cartas abiertas. Yo le decía en el último mensaje que prediqué que el enemigo sabe quién ora y quién no ora, quién lee la Biblia y quién no lee la Biblia. El enemigo sabe quién está en Dios y quién no. Y es bíblico. Se lo dijo a los hijos de Seba. Yo a Jesús conozco y sé quién es Pablo. Pero ustedes quiénes son. No lo identifico, no los conozco, no los veo. Tenemos que ser conocidos no solamente en el cielo, también en el reino de las tinieblas. Que se sepa que tú y yo somos hombres y mujeres de Dios. Que cuando vamos al trabajo, la escuela, a trabajar, aún en nuestro hogar, se tiene que saber que hay un hombre y una mujer de Dios. Satanás tiene que saber que tú y yo pertenecemos al reino. Que no podemos mezclarnos con la gente de allá afuera. No digo que no hablemos, usted entiende el término mezclarnos. Por eso Jesús dice, desde que Juan empezó a predicar, antes de Juan, no se predicaba de un reino. Antes de Jesús no se hablaba de un reino, por lo menos de un reino espiritual. Existían los reyes de Israel, pero eso era un reino terrenal, banal, pasajero. Pero viene Juan el Bautista lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre y empieza a decir, arrepentíos y convertíos. Porque el asa ya está puesta en la raíz del árbol para ser cortada. Y todo aquel que no dé fruto será cortado. Juan el Bautista muere y viene Jesús y dice, arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Viene Cristo, muere, resucita y se va. Y los apóstoles, el mensaje es Hechos capítulo 2 versículo 38. Así que arrepentíos y convertíos para que lleguen del cielo tiempos de refrigerio. O sea, el mensaje de Juan el Bautista, de Jesús y de los apóstoles era acerca del reino de los cielos, que se ha acercado por medio de Jesús y que se está estableciendo en esta tierra hasta que Cristo venga a levantarnos. Pero ese reino sufriría violencia porque no sería cosa fácil. Por eso a Jesús lo mataron. Jesús dijo, si con el árbol verde hacen estas cosas, mis hijos, ¿qué creen ustedes que van a hacer con ustedes? No le estoy diciendo que tengan miedo. Le estoy diciendo, mis hermanos, que si conmigo, que Jesús fue toda bondad, todo amor, el mundo de las tinieblas no entendió el mensaje, el mundo tampoco, nosotros no nos van a amar. A nosotros no nos van a tratar bien. Mentira de Satanás. Jesucristo dijo, seréis perseguidos por causa de mi nombre. Seréis odiados por causa de mí. Porque aunque las leyes terrenales apliquen leyes a favor de la sinvergüenza del enemigo y de las tinieblas, usted y yo, que sabemos que no es bíblico, nos van a ver como la escoria, nos van a ver como los enemigos de la sociedad, nos van a ver como los retrógradas. Como decía un escritor muy famoso, el evangelio es el opio de los pobres, la salida, es el consuelo de aquellos que no tienen nada. Y tenía razón, porque en Cristo, en verdad, como dicen, es que lo tenemos todo. Pero Jesús dijo, desde Juan hasta ahora, el reino sufrirá violencia. Y solo los violentos, los valientes, los decididos, los que en verdad han tomado esto en serio, dice aquí, son los que se adueñan de él, son los que perseveran para siempre. A mí me preocupa que hay gente que yo creo como que no entienden qué es esto del reino, del evangelio. Y toman esto tan a la ligera, mis hermanos. Todo aquel, dice Pedro en una de sus cartas, que quiera vivir piadosamente en esta tierra va a sufrir persecución. Porque nosotros estamos en esta tierra, llámese, en este sistema que gobierna Satanás, pero no pertenecemos al sistema.
Y cuando tú eres un arrimado en un lugar, no te tratan como uno que pertenece al lugar. ¿Sí o no? Como no somos de este sistema podrido que gobierna el enemigo, no nos van a tratar con cariño. Es más, hay personas, hermanos, que te odian simplemente porque ven un brillo en ti que ellos no lo tienen. Porque Dios te ha bendecido con hijos, con hogar, con lo que sea. Tu espíritu, lo que tú cargas, el Espíritu Santo que tenemos por dentro, inquieta sus demonios. Y tú dices, pero que yo le he hecho a esa persona para que me trate mal, que yo le he hecho a esa persona para que me odie. Tú no has hecho nada más que aceptar a Cristo en tu corazón. Y lo que tú tienes adentro, que es el Espíritu Santo, y lo que ellos tienen adentro, que es un demonio, chocan. Es una guerra espiritual constante. Pero Jesús dijo, no tengamos miedo. No temáis, manada pequeña, porque a Dios le ha placido darnos el reino de los cielos. Y dio una cláusula: las puertas del infierno no prevalecerán contra mi iglesia. Pueden atacarnos, pueden cerrarnos puertas, pueden perseguirnos. Satanás ha cambiado por miles de años la estrategia. Al principio nos perseguía, nos mataba, nos entregaba a los leones, nos crucificaba, nos sacaba de la casa, nos asesinaban a nuestros hermanos al principio de la iglesia. Y esa gente tenían el espíritu en su máxima expresión. Esa gente decían, la sangre de los mártires es la semilla del evangelio. Mientras más maten cristianos, más nos vamos a reproducir. Satanás cambió la estrategia y dijo, no lo puedo matar. ¿Por qué? Porque mato uno y se convierte en 100. Y el plan es destruirlo. Lo que voy a hacer es que voy a hacer que se mezclen con la sociedad. 325 después de Cristo nace la iglesia universal. Una iglesia que se une con el Estado y se prostituye. Dios tiene que levantar hombres a lo largo de los siglos de la reforma, como Martín Lutero, Juan Calvino, John Hus. Un grupo de hombres llenos del Espíritu Santo que al leer la Biblia decían, pero esto no es por obra, esto es por fe. Porque otra cosa, esa institución ocultó la Biblia. Solamente la leían ellos y en latín, y el pueblo que no sabía ni hablar su propio idioma, nada más decía amén. Yo tenía que levantar y sacudir la iglesia. Y desde hace 500 años para acá, el mundo cristiano se expandió en todas partes. Porque las puertas del infierno no van a prevalecer contra la iglesia de Cristo. Pero tenemos que seguir trabajando para Dios. Mis hermanos, cuando nos levantamos para hacer la obra de Dios, se van a levantar Sanballat y Tobías, hermano, se van a levantar porque el enemigo no quiere que nosotros construyamos y reconstruyamos los muros espirituales que se han caído por descuido. Cuando Nehemías le dolía en su corazón ver la condición de Jerusalén, el templo destruido, los muros caídos, le dijo al rey, yo necesito ir a Jerusalén, porque es que yo necesito levantar los muros. Yo conozco la historia, mi historia, deme permiso, rey, para ir, deme hombres, deme materiales, señores. Y se levantó Sanballat, Tobías y el árabe contra Nehemías, simplemente porque este hombre le dolía la obra y se levantó a reconstruirla. Y en una ocasión contrataron a un tipo, una persona, para decirle, dile que te van a matar, que te escondas en el templo para que Nehemías peque, porque Nehemías no podía entrar al lugar santísimo, solamente eran sacerdotes. Y Nehemías dijo, pero ven acá, pensó y meditó, y un hombre como yo ha de huir. Un hombre como yo de hoy, y entendió que lo habían manipulado Sanballat y Tobías y el árabe para que detuviese la obra de reconstruir los muros. Porque cuando te levantas a hacer algo para Dios, por muy mínimo que sea, una célula en tu casa, un matutino en tu hogar, un devocional con tu familia, se va a levantar el enemigo, porque el enemigo no quiere ni le gusta que la iglesia de Cristo esté avivada. Juan le costó su cabeza declarar el pecado, pero Juan no tenía miedo, porque Pablo le dice a Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No, hermano. Entre Cristo y cualquier cosa, tiene que ganar Cristo. Si hay que perder el empleo, se pierde, se busca otro. Si hay que perder amigos que no están en coinonía con mis principios, yo lo siento, pero yo pertenezco a Cristo, no pertenezco a tu pensamiento y filosofía de vida. Te respeto, te amo, pero Cristo me dice que no. He tenido que perder amigos, amistades que he querido mucho, pero
no sintonizan con lo que quiere Cristo. Y yo, dice Pablo, yo no soy libre ya en el sentido de hacer lo que me da la gana. Yo soy un esclavo de Cristo y yo hago lo que dice Cristo que debo hacer. Y eso me va a causar persecución. Quizás no literal, quizás no salgo corriendo porque me van a matar, pero me cierran puertas. Me sacan de grupos. No cuentan conmigo porque yo soy aburrido, porque a todo le llamo pecado. Yo a todo no le llamo pecado. Yo le llamo pecado a lo que la Biblia dice que es pecado. Pero el problema es que es reino contra reino. El enemigo sabe, inclusive, quién tiene pensado tener proyectos para la iglesia. Le hace la trampa. Le pone pensamiento de que tú no puedes hacerlo. ¿Y quién eres tú para hacer eso? ¿Usted que es la gran cosa? Y empiezan los dardos en tu mente. Tú no vas a poder con eso que Dios ha puesto en tu corazón que hacer para el reino. ¿Quién eran los apóstoles, señores? Hombres comunes, pescadores, pastores, gente del burgo. De todos los apóstoles, el único que tenía educación era Mateo. Cuando digo educación, era que tenía una carrera. Era cobrador de impuestos. Pero ¿quién era Pedro? Un pescador. ¿Quién era Andrés? Claro, tenía una compañía pesquera. Pero hablo de que no tenían cultura. O sea, no tenían educación como Pablo, que viene de una escuela en Damasco. Luego en Jerusalén con Gamaliel. De hecho, a Juan y a Pedro le decían, pero ¿quiénes son esta gente que no saben de letra? Cuando dicen que no saben de letra, es que no son doctos en la ley. No conocen la Torá como lo conocía Pablo. Sin embargo, el Pedro de antes de Hechos y el Pedro de Hechos capítulo 2 en adelante es un Pedro transformado por la palabra y lleno del Espíritu Santo. Quizás tú no tengas un doctorado o un cuadro en la pared que diga licenciado en esto, pero si tienes el Espíritu Santo, hermano, grandes cosas Dios va a hacer contigo. Grandes cosas Dios va a hacer contigo, porque el Espíritu Santo que tú tienes es el mismo Espíritu de Dios. El mismo Espíritu que tenía David para escribir esos salmos. El mismo Espíritu que tenía Sansón. Claro, tú no ganas nada con pelear con un león ahora. Ahora los leones son espirituales. La batalla, dice Pablo ahora, que no son con carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores y huestes espirituales de maldad que gobiernan en las regiones celestes. Pablo nos está declarando quiénes son nuestros enemigos y nos está dando las armas que debemos usar. Porque esto es una guerra constante, hermano. A nosotros nos odian. A nosotros no nos han matado porque existen las leyes sociales. Pero la iglesia de Cristo, la iglesia de Cristo, específico, porque hay muchas cosas por ahí disfrazadas de iglesia, la de Cristo, es la que está impidiendo que muchas leyes en contra de la Biblia se apliquen, que luego se aplicarán, tiene que pasar. Pero donde en la televisión dice alguien, no, yo confesé a Cristo, ya lo ven como, guácala Cristo. Si un policía dice que se convirtió, le llaman flojo. Si alguien del medio famoso dice que reconoce a Cristo, lo ven como, ya se volvió loco. Porque así no tiene el mundo. Y a nosotros no nos importa eso. A nosotros lo que debe importar no es lo que piensa Dios de nosotros. Las 8,000 promesas que hay en la Biblia para nosotros, lo que debe importar. A mí me importa lo que piensa Cristian Casablanca, por amor a Cristo. O lo que piensa el doctor Heredia. A mí me importa lo que piensa cualquiera que se haga llamar a la filósofo o doctor. Dios tenga misericordia de ellos. A mí me interesa lo que dice Cristo de mí. Lo que dice Cristo de ti.